Buenos días Bernardo, un gusto tenerte aquí para hablar sobre la situación del COVID-19 en Ecuador. Em, Primero he visto noticias que la situación en Ecuador está bastante grave en relación con otros países en Latinoamérica. Y si tú me puedes decir algo más, ¿por qué se dice que el número de muertos en Guayaquil además es mayor al número reportado? ¿Por qué? ¿Tú puedes dar un comentario a esto? Bueno, buenos días, Arnold. Realmente un gusto tener la oportunidad de conversar contigo sobre la situación en Ecuador, que definitivamente ha marcado un número mayor o una tasa mayor de infecciones en el resto de Latinoamérica. Las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud Pública del Ecuador del día 22 de abril indica que tenemos un total de 10.850 casos confirmados. Esto implica que básicamente son los diagnosticados ya positivos de COVID. Para este día también tenemos un total de 537 fallecidos y tenemos obviamente posibles fallecidos, es decir, que no han sido diagnosticados prácticamente 952. Desde aproximadamente mediados de febrero, donde se comenzaron a ver los primeros casos en Ecuador, el incremento ha sido bastante importante a nivel nacional y principalmente en las ciudades que tienen un mayor número de habitantes. Las ciudades del Ecuador con mayor número de habitantes, sobre los 2 millones de habitantes en el año 2010, son Quito y son Guayaquil, y en términos generales la provincia del Guayas y la provincia de Pichincha, donde se registran el mayor número de casos. Evidente, mayor número de población, mayor número de casos. Sin embargo, ya al devenir del tiempo, el número de casos en la provincia del Guayas ha sido mucho mayor a nivel local que a nivel nacional. Tanto así que más del 60% de los casos de COVID se encuentran principalmente en la provincia del Guayas. Las proyecciones de población para el año 2020 indican que la provincia del Guayas tiene sobre los 4,5 millones de habitantes, ¿no? Entonces es un número mucho mayor de personas. Sí, realmente en las noticias se ha detectado, se ha informado, pese a que, como mencioné en las estadísticas, hay un número definido de fallecidos confirmados y fallecidos probables por COVID. El número de muertos o el número de certificaciones de defunción se han incrementado. ¿Qué quiero decir con esto? Que aproximadamente en un periodo de un mes tenía la provincia del Guayas alrededor de 2,000 personas que morían o antes de que se presente esta pandemia, pero a partir de esto, a partir de que se comenzó a detectar el mayor número de casos, se detectan alrededor de 5,000 muertes en esta provincia. Es por eso que se dice que definitivamente hay un número mayor que los registrados. Las pruebas de tamizaje a nivel nacional son o están incrementándose. Sin embargo, hay otras covariables que pueden estar influyendo en la mortalidad, por ejemplo, las medidas de restricción que tenemos a nivel nacional y el cumplimiento de las mismas. Hemos visto que en la provincia del Guayas, a diferencia de otras provincias, aunque es una situación que es variable, el nivel de cumplimiento del aislamiento domiciliario es un poco menor. Las personas, por distintas situaciones de índole económica, de índole social y de índole inclusive de nivel de educación, no cumplen con tanta severidad como en otras ciudades las medidas de restricción social, por ejemplo, como el aislamiento domiciliario, mantenerse con una distancia de 1,5 a 2 metros, y se ha visto en esta provincia también aglomeraciones, que no es una cosa individual de esta provincia, sin embargo, cobra mayor relevancia cuando existe un mayor número de casos positivos en este lugar. Es decir, son elementos que se han venido dando y que han hecho que en Guayaquil sea un escenario donde se puede encontrar este mayor número de casos y también el mayor número de muertes registradas en este periodo.
Gracias, Bernardo. Entiendo. Entonces, tú dices que la razón principal es que el sistema de cuarentena no está funcionando al 100%. En Guayaquil definitivamente una de las cosas que pasó, una de las situaciones que se dieron, cuando se detectaron ya los primeros casos en la provincia del Guayas y en el Ecuador, se produjeron algunos eventos públicos que de alguna manera generaron un aumento rápido, fue una explosión de número de casos en estos lugares. Y efectivamente, a diferencia del resto del país, estamos realizando unas encuestas justamente en mi ciudad, en Cuenca, donde vemos que las medidas de restricción social son una variable fundamental para reducir el número de casos. Por ejemplo, en la provincia de La Suay, que tenemos actualmente 287 casos, se han incrementado aproximadamente 20 casos en los últimos 15 días. De 4 muertes que tuvimos en el 2 de abril aproximadamente, han llegado a 17 muertes en este tiempo. Es decir, prueba que las medidas de restricción social, prueba que las medidas de aislamiento y de autocuidado principalmente para la prevención de la infección son elementos fundamentales para impedir que haya un número mayor de contactos, un número mayor de contagios y evidentemente un número mayor de muertes. ¿Y por qué el lado de reportar estos números? Tú dices, hay más muertos, también la tasa de mortalidad, compararlo este mes con el mes anterior, con el año anterior, es más elevada. ¿Qué es la razón por qué en el reportaje no son capaces de confirmar si es COVID-19 o no? Mira, el número de pruebas que se está haciendo a nivel del país todavía está en ascenso. Es decir, no se implementó una estrategia de manera inicial de hacer un tamizaje amplio. Bueno, y obviamente estábamos con casos que todavía no eran endémicos, es decir, no estábamos en una fase 3 de la epidemia donde el contagio era comunitario. Mucha gente que fallece en la provincia del Guayas se la ha catalogado como probables fallecidos de COVID cuando tienen una sintomatología, es decir, signos, síntomas que permiten sospechar que fueron o que fueron enfermedades pulmonares que no han sido no han sido detectadas. Sin embargo, las pruebas no se han hecho a tiempo, los resultados no han llegado a tiempo y no se puede confirmar de COVID. Por otro lado, más bien el asunto del número de muertes, el incremento del número de muertes permite hacer sospechar definitivamente que a la vez de 2.000 muertes que normalmente existían en un mes en la ciudad de Guayaquil, se incrementen a 5.000, aproximadamente 5.000 muertes. Entonces, nos da cuenta que obviamente la mortalidad está incrementándose y como el tamizaje no ha llegado a todas las personas o el diagnóstico previo al fallecimiento o posterior al fallecimiento no ha sido confirmado con una prueba, hablamos de probabilidades nada más, de probabilidades de muerte. Y una de las estrategias que actualmente está empleando el gobierno nacional a las instituciones de salud justamente va hacia allá, a detectar el tamizaje o hacer un tamizaje temprano, inclusive puerta a puerta, para detectar casos positivos, inclusive casos positivos asintomáticos que pueden ser una fuente de contagio y definitivamente al no mantenerse medidas de aislamiento social bastante intensas, sobre todo cuando la curva epidémica va en ascenso, puede ser un factor predisponente para que haya un mayor número de casos, principalmente en la ciudad de Guayaquil. Bueno, entonces, si entiendo bien, están tratando de aumentar, ser más estricto con la cuarentena, controlar más. Están aumentando también el número de pruebas para diagnosticar que realmente la causa de muerte era COVID, como muchos casos sí era probable, pero nunca han sido confirmados. Efectivamente, primero las medidas de restricción social que se implementaron alrededor del 15 de marzo han ido haciéndose más estrictas, inclusive las medidas, hay un toque de queda, se llama toque de queda, a un estado en el cual únicamente pueden circular sobre las 2 de la tarde aquellas personas que tengan funciones o actividades vinculadas con las áreas productivas esenciales o con el área de salud. Esas medidas han sido implementadas y de alguna manera se están regulando o se están poniendo más estrictas para evitar que haya aglomeraciones de gente en las distintas ciudades del país.
la suspensión de las clases en escuelas, la suspensión de clases en universidades y la posibilidad de hacer teletrabajo en las instancias que se pueda, son elementos fundamentales que están favoreciendo. Adicionalmente a esto, el tamizaje puerta a puerta, principalmente en ciudades como Guayaquil, o el tamizaje a aquellos sintomáticos respiratorios, son elementos fundamentales que permiten ir identificando más rápidamente a aquellas personas que pudiesen estar positivos para el virus del COVID-19. Bueno, ¿tú crees que el aumento de muertos de repente y la falta de capacidad en todo el sistema sociocultural, también el lado del servicio médico, era también una causa del aumento de la epidemia? A ver, yo pienso que de alguna manera hay varias cosas que están de mano, ¿no es cierto? La una es la prevención primaria, es decir, la capacidad de aumentar o de mantener el aislamiento domiciliario. La gente puede mantenerse en su casa mientras tenga que comer, ¿no? Si puede comer algo, evidentemente tiene la capacidad de mantenerse en su casa, pero los recursos se agotan. Y muchas veces la gente en todo el país, no solo en la ciudad de Guayaquil, vive del día a día, es decir, son comerciantes, tienen que traer cada día dinero a su casa para poder alimentarse, y eso fue un elemento fundamental que también en Guayaquil hizo que se expanda más rápido la infección, es decir, la prevención también fue, digamos, limitada. Inclusive el día de ayer veíamos en las noticias que hay un puente que une a Guayaquil con Durán y hubo un embotellamiento, es decir, en tiempo de restricción social, un embotellamiento en un puente significaría que la gente está saliendo demasiado así, sin cumplir las medidas de restricción, pero hay varios factores subyacentes a eso. El sistema de salud pública, tú recordarás cuando inclusive hacíamos las investigaciones de salud sexual y reproductiva, el crecimiento de número de camas y servicios hospitalarios en el sector público era bastante limitado, ¿no? No teníamos un crecimiento alto de camas y de servicios públicos, hablando en lo público, servicios de salud. Tanto así que, por ejemplo, en salud sexual y reproductiva y en otras áreas, las citas para los servicios de salud, por ejemplo, dentro de la seguridad social, dentro del Ministerio de Salud Pública, podían ser retardadas o bastante tardías. Una cita se podía conseguir a los 15 días, 20 días, un mes, muy variable. Es decir, una prueba de que el sistema de salud ya estaba saturado. El hecho de que venga adicionalmente una epidemia como la del COVID sobre un sistema saturado, definitivamente ya genera un problema, ya genera una sobrecarga, porque el hecho de que venga el COVID, de que mantengamos aislamiento domiciliario, no significa que las otras enfermedades, por ejemplo, las crónicas no transmisibles, van a parar. Más bien, estas enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo, diabetes, por ejemplo, hipertensión, con el sedentarismo, con una mala alimentación, con dificultades para conseguir la medicación, con dificultades para comprar la medicación, inclusive puede pasar factura y saturar más el sistema de salud. Es decir, sobre un sistema saturado, que es de alguna manera la realidad de Latinoamérica, la mayor parte de los ministerios de salud se encuentran por lo general en crisis, venir o tener una epidemia es definitivamente una tormenta perfecta, ¿no? De ahí que una de las lecciones que siempre hemos dicho y hemos preconizado, pero que ahora se demuestra, que reforzar el sistema público de atención en salud, el sistema que permite y garantice la salud para toda la población, que sea fortalecido, es una tarea pendiente para los gobiernos futuros, porque en la práctica han habido reducciones presupuestarias para salud, resoluciones presupuestarias para educación, etcétera, lo más necesario, muchas veces en epidemia de crisis o en tiempos de crisis o de epidemia, se ve que es la salud y la educación, que son dos elementos fundamentales a los cuales no se les puede reducir el presupuesto y más bien deben ser reforzados de aquí en adelante. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Bueno, Bernardo, muchas gracias por toda la información interesante. Yo tengo una idea más clara de la situación en Ecuador. Podemos entender mejor los datos y ojalá nuestros
de las personas que vean nuestros videos del Latin Blog también. Muchas gracias, Bernardo. Hasta la próxima vez. Muchas gracias, Arnold. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, chao.